En el libro de los Salmos, capítulo 95, versículos 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande. ¿Cuántos saben que eso es así? Y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Alabado sea el nombre del Señor. Lean otra vez el versículo 6 conmigo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aleluya. Hemos orado, quiero que tomen asiento y vamos a hablar durante unos minutos sobre este tema, expresiones de un embajador de reino. Expresiones de un embajador de reino. ¿Cuántos embajadores del reino celestial estamos aquí este día? Gloria a Dios. ¿Habrá alguno aquí de esos? Alabado sea Dios. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir a esta escritura. Quiero destacar las siguientes expresiones. Por ejemplo, en los versículos leídos encontramos palabras como cántico de alabanza y de adoración, o aclamemos alegremente, o cantemos, o con júbilo, o también la palabra alabanza, o incluso aparece aclamémosle con cánticos. Y más adelante dice adoremos, y luego dice postrémonos, y finalmente dice arrodillémonos. En otras palabras, estaremos abordando lo que tiene que ver con algunas expresiones, le hemos llamado así, de un embajador de reino. Pero para ello quiero comenzar dándole básicamente una noción de lo que implica o lo que significa un embajador. Digan conmigo, identidad de embajadores. La identidad tiene que ver, cuando se habla de identidad, tiene que ver con el diseño mismo, con quiénes somos, con qué somos llamados a ser, tiene que ver con lo que nos caracteriza. Y realmente la identidad en su sentido bíblico más amplio y profundo tiene que ver con esas tres palabras claves. Tiene que ver con nuestro diseño, tiene que ver con nuestro propósito y tiene que ver con nuestra función. Eso es bien importante. Identidad no solamente yo me llamo fulano o soy esto, sino que es mucho más que eso. En realidad, la identidad a la luz de la Biblia tiene que ver con lo que somos, es decir, el diseño, tiene que ver con lo que fuimos llamados a hacer, es decir, con el propósito, y tiene que ver con lo que nos caracteriza, es decir, la función que tenemos específica. Así que estas tres palabras son claves porque tienen que ver, de allí vamos a desprender el mensaje de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Digan esto conmigo: diseño, propósito y función. Tengo diseño, tengo propósito, tengo función. Es decir, según Dios, tú y yo tenemos un diseño específico, tenemos un llamado específico, o sea, un propósito, y debe usted funcionar de acuerdo a ese diseño y a ese propósito especial. Ahora, todo embajador, cuando hablamos de un embajador, todo embajador tiene 7 características fundamentales que nos hablan de su identidad, es decir, quién es, qué es llamado a hacer y qué lo identifica. Número 1, todo embajador tiene una credencial, es decir, es un enviado, de ahí viene la palabra mensajero o embajador, un representante, es una credencial que lo identifica. Número 2, todo embajador realmente es un extranjero especial que vive en un país anfitrión.
tiene su propia nacionalidad diferente al territorio donde está siendo un embajador. Número 3, todo embajador es un representante de su nación, es decir, es un funcionario muy especial, un funcionario de su nación en otra nación. Número 4, es un representante de la máxima autoridad de su país, de su rey o de su presidente, es un dignatario especial. Número 5, es un promotor de intereses de su nación. Eso es lo que hace un embajador. Promueve su nación, promueve su cultura, promueve su economía, sus leyes, sus tratados, promueve todo lo que tiene que ver con su reino original. Número 6, es un garante de los intereses de sus nacionales, es decir, de la gente de su país que vive en el otro país. Él aboga y trabaja por los derechos, por la protección, por las libertades de sus connacionales. Pero también, en séptimo lugar, y en esto es en lo que me voy a centrar, cada cosa podría darnos una enseñanza diferente, pero no me voy a centrar en ellas, solo me voy a centrar en la última. Todo embajador tiene, oiga esto, un lenguaje específico, tiene... porque aún en la forma de hablar, cada país, aún en español, incluso aquí mismo, ¿no? En el departamento, en el país, uno va a ciertos lugares y le hablan con ciertas palabras que uno tiene que preguntar, ¿y eso qué significa aquí? O sea, aunque sea en español, hay un lenguaje específico, pero también hay un idioma particular, sobre todo si es un embajador de un lenguaje, de un país donde tienen un lenguaje diferente. Y no solo eso, también tiene un dialecto específico, tiene un acento específico, tiene un gentilicio específico que hace que sea muy notable su expresión. Es decir, es fácil identificar que no es de los nuestros o que no es de aquí, en el sentido de que nació aquí por su forma, por su expresión, por su lenguaje, por su manera de hablar, en fin, se delata de otra manera, dicho de otra manera, aún por su forma de hablar. Dicho de otra forma, todo embajador, su forma de hablar lo delata, sus expresiones lo delatan. Y es en ese punto específico en el que me quiero centrar cuando hablaré de lo que es expresiones de un embajador de reino. Un embajador íntegro es notable por su forma de hablar y sus expresiones al respecto de su máxima autoridad a quien representa. Evidentemente el embajador debe ser alguien de mucha confianza del presidente o del rey de donde lo envían, y su forma de hablar, si es íntegro, si no es de ese tipo de personas que tienen una doble intención o una vida oculta, realmente siempre va a ser la mejor de su rey o la mejor de su gobernante, la mejor de su presidente, porque aparte que tienen una buena relación, es alguien que representa a esa máxima autoridad de su país. Ahora, en ese sentido, nosotros los embajadores del reino celestial debemos tener en cuenta este aspecto. Sí, tenemos una credencial, tenemos el nombre sobre todo nombre, sí, tenemos una nacionalidad, pertenecemos a la patria celestial, sí, tenemos unas funciones específicas, somos llamados dignatarios de su reino, tenemos una nación, una patria, una cultura de reino, una economía de reino, unas leyes espirituales, unos tratados específicos, tenemos derechos, tenemos protecciones, tenemos libertades, tenemos deberes específicos que cumplir, pero también tenemos un lenguaje que nos caracteriza, una forma que nos debe caracterizar. Una de las características inequívocas de un embajador de reino son sus expresiones referente a todo aquello que su máxima autoridad es. Y en este caso, la máxima autoridad de los embajadores de reino no se llama fulano ni mengano presidente humano, sino que se llama el soberano Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Él es la máxima autoridad de este reino, así que nuestra expresión sobre Él va a ser totalmente diferente y especial, muy especial. Pero hoy vamos a ver algunas connotaciones muy particulares, unas connotaciones muy específicas en cuanto a lo que tiene que ver con este asunto. Nosotros debemos saber que la expresión de un embajador de reino es tan notable que evidentemente su forma de hablar lo delata.
Y ya centrándonos en el embajador de reino, es evidente que cuando el embajador real, auténtico, verdadero, genuino, cuando él testifica, lo hace hablando de él. Cuando él habla, lo hace hablando de él. Cuando él escribe haciendo algo sobre él. Cuando él predica, lo hace basado en él. Y cuando da testimonio, aún con su manera de hablar, por todo lo que hace y porque lo hace con gracia, se nota que es o hace parte de una embajada diferente. Sí, sabemos que aquí terrenalmente hay muchas embajadas, pero si hay algo que debe representar y hacer que nosotros seamos totalmente diferentes, es que nuestra forma de hablar sea con gracia, sea sazonada, con sabiduría, con respeto, con autoridad, pero también con decencia, con prudencia, con verdad. En otras palabras, la expresión del embajador de reino debe hacer honor a aquel de cual nosotros representamos, debe hacer honor a nuestro rey, debe hacer honor a nuestro Señor. Y por eso es que hay gente que dice, pero usted ¿por qué siempre que habla, siempre que escribe, siempre que comparte tiene que ser de él? Porque no somos de esta embajada terrenal ni mundanal, somos de una embajada celestial, y eso nos hace hablar de él, testificar de él, escribir de él, cantar de él, predicar de él. ¿Habrá uno de esos aquí que pueda alabarlo a él en esta mañana? Aleluya. Y cuando hablamos de esto, dentro de las múltiples expresiones de un embajador de reino en las cuales nos pudiésemos centrar, Dios me ha inclinado a especificar dos de ellas, más que todo, y son sumamente significativas. Hay dos maneras muy notables de las que hablaremos en este mensaje. Por medio de un paralelo, de una comparación o de un parangón, estas expresiones de un embajador de reino harán evidenciar que alguien es un auténtico y no un farsante embajador de reino, un auténtico embajador de reino. ¿Y cuáles son esas dos formas de expresión? Las dos formas de expresión son su manera de alabar y dos, su manera de adorar. Digan conmigo, su alabanza y su adoración. En otras palabras, la alabanza es el lenguaje característico del embajador de reino, y la adoración es la expresión más profunda del embajador de reino. Vamos a ir a analizar esto y relacionarlo con la identidad del embajador del reino. Habíamos dicho que la identidad tiene que ver con nuestro diseño, tiene que ver con nuestro propósito y tiene que ver con nuestra función. Si nosotros nos preguntamos quiénes somos, de acuerdo a nuestro diseño, podemos responder que somos seres creados para alabar y adorar. Si nosotros nos preguntamos qué hacemos, de acuerdo a nuestro propósito, podemos responder que somos los que hacemos, lo que hacemos es alabar y adorar. Si nosotros respondemos qué nos caracteriza, de acuerdo a nuestra función, pues podemos responder que tiene que ver con nuestra manera de alabar y nuestra forma de adorar, porque para eso Dios nos hizo. Es decir, nuestro diseño como embajadores es ser creados para alabar y para adorar, es hacer y dar alabanza y adoración, es traer una manera particular de alabar y una forma específica de adorar que nos hace marcar la diferencia. Amados embajadores de reino, si hay uno de esos puede responder a esto, aquí estamos. Amados embajadores de reino, el desafío es que nos identifiquen por la manera en que alabamos y adoramos, y que esta a su vez sea congruente o coherente en todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, que seamos verdaderos testigos de Jehová. O sea, no como la religión aquella, no, sino verdaderos testigos del Señor. Que seamos gente de verdadero testimonio. Porque es que hay gente que se llama testigo de Cristo, o se llama testigo de Jehová, o como se llame, pero su manera de alabar y su manera de adorar no le hacen notar que sea quien dice que es, ni hace lo que dice que hace, ni lo caracteriza como debería caracterizarlo. Pero amados hermanos, qué bueno es saber en esta mañana
mañana que Dios nos va a recordar que somos amados embajadores del reino más grande que hay. El desafío es que nos identifiquen por la manera en que alabamos y adoramos, y que esta forma de alabar y adorar sea coherente con nuestra vida en general. Porque es que estamos plagados de gente que santa, danza y remolinea en eventos, pero su vida de alabanza no es coherente con esa danza. Su vida de oración no es coherente con ese regocijo y jolgorio que experimenta, esa efervescencia y calor que se le ve en ciertos momentos de la vida. Incluso hay mucha gente que está esperando la cumbre, están esperando la convención, están esperando el congreso para hacer unas cuantas danzas y luego vuelven de allí, y muchos de ellos siguen siendo peor o igual que como eran. Son pocos los que han entendido que es verdaderamente ser un embajador de reino. Un embajador de reino no depende de eventos, no depende de conferencias, no depende de nada de eso. Depende de su rey, y por eso su alabanza y adoración es notable en todo momento. El desafío, amados embajadores de reino, es que nos identifiquen por las expresiones que tenemos, no de murmuración, no de crítica, no de chisme, no de habladurías, no de lamentos, no de quejas, no de ayes, no de desesperación, sino expresiones de fe, expresiones de gratitud. Tan comunes se oyen hoy los coros de desesperación, de lamento y de ayes, el lamento y el coro dramático en esta sociedad actual. Pero es tiempo de marcar la diferencia, porque yo sé que todos, aún los hijos de Dios, sufrimos, lamentamos, pasamos momentos difíciles. Eso es apenas lógico. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dice: confiad, tengan fe, tengan esperanza. Y es lo que hace la diferencia. Mientras que el mundo está desesperado, el Hijo de Cristo está esperanzado. Mientras que el mundo no sabe qué hacer, está en crisis, el Hijo de Dios tiene su fe puesta en Cristo, y eso hace que aún en medio de la dificultad no murmura, no se lamenta, no se queja, sino que confía y sabe que tiene una esperanza en Dios. Hago una santa convocatoria esta mañana a los embajadores de reino que están aquí, y a todos los que puedan escuchar en cualquier momento, para que nos identifiquen por las expresiones de alabanza y adoración que salen de nuestra boca, pero que a su vez sean coherentes. Este es el desafío general, y patentes en todas las áreas de nuestra vida. Porque no basta con decir: te amo, oh Señor, fortaleza mía, castillo mío, roca mía. No basta con decir: tú eres bueno, tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres precioso. No basta con dar palmas, no basta con cantar. Si nuestra vida no es coherente con esa alabanza, el verdadero embajador de reino debe saber que sus expresiones y acciones deben ir tomadas de la mano. Porque sabe, hay gente llamada cristiana, o muchos llamados cristianos, que cantan muy bonito, pero viven muy feo. Pero no se nota la coherencia de esa embajada, no se nota la integridad en esos embajadores. Existen varias palabras en hebreo y en griego para poder profundizar un poco en alabanza y adoración, que son los dos términos que vamos a analizar esta mañana, que son expresiones de un embajador de reino. Y las dos palabras, tanto alabanza como adoración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen una serie de palabras muy significativas, que cada una de ellas nos daría mucho tiempo, suficientes para dar una explicación profunda sobre ellas, pero solo las voy a mencionar. La más común para alabanza en hebreo es la palabra halal, con H, halal, y esta palabra significa loar, significa glorificar, significa exaltar con júbilo, significa decir aleluya o decir alaben a Jehová. Esa palabra halal
Es una expresión que hasta le han hecho cantos por allí, porque es una expresión muy profunda que está íntimamente relacionada con alabanza. Y cómo no vamos a loar, glorificar, exaltar, dar júbilo y decir aleluya, aquel que lo ha hecho y lo hace y lo hará todo por amor a nosotros, aquel que tiene todo el poder y toda la soberanía. Aquí estamos para dar halal al Señor, aquí estamos para dar alabanza al Señor. Yo sé que hay gente que le da alabanza a los hombres, yo sé que hay gente que le da alabanza a los políticos, hay gente que le da alabanza a los famosos, pero aquí le damos alabanza a alguien más grande que cualquier político, a alguien más importante que cualquier famoso, a alguien eterno, al Rey de la gloria. A Él le damos halal aquí en esta mañana. Alguien puede darle halal al Rey. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. Hay otras palabras para referirse a alabanza y cuyo significado es acción de gracias, elogiar, confesar, incluso extender las manos. Por eso un acto incluido en la alabanza es ese levantar las manos. Alguna vez yo prediqué un mensaje llamado el secreto de levantar las manos. Es parte de la alabanza, el extender las manos, de cantar con alegría. Y las palabras que hebreas, por ejemplo, hay una palabra muy llamativa que hace alusión a esto de dar acción de gracia, de elogiar, y es la palabra hebrea tehilach, no tequila, sino tehilach. Y esa palabra tehilach es una palabra que te habla de eso, de acción de gracias. Hay otra palabra que es la palabra todach, termina en H, y la otra es la palabra yadah, que termina en H. Es otra expresión, y cada expresión nos podría llevar a profundizar en lo que significa verdaderamente la expresión alabanza. Alabanza no es como muchos piensan, solamente una música y un piano y unas cuantas voces y unas cuantas palmas y unos cuantos coros. La alabanza tiene un trasfondo muy profundo, y los de alabanza deberían ser expertos en alabanza. Los que dirigen deberían ser conocedores de alabanza, y nadie más experto en alabanza que aquellos que alabamos, que adoramos y que amamos a quien alabamos. Debemos saber de qué se trata lo que estamos haciendo. Incluso en el griego bíblico hay una palabra muy común para alabanza en el griego bíblico. Y la palabra común para alabanza es la palabra ainesis, que significa dar reconocimiento, significa proclamar, significa exaltar, significa loar y significa engrandecer. Oiga eso. Así que si hablamos de alabanza, aquí tendríamos que hacer un estudio exclusivo de alabanza. Y más aún, cuando encontramos otras palabras, no es solo como en español, alabanza, pues alabanza, pero realmente la palabra se traduce muchas veces de diferentes palabras, y cada palabra tiene un significado más profundo. Por ejemplo, otras palabras en griego para alabanza implican acción de alabar. Oiga, no es solo alabar, es acción de alabar. Es decir, que mi acción vaya de acuerdo a mi canto, que mi comportamiento vaya de acuerdo a mis palabras, que mi actitud vaya de acuerdo a lo que estoy cantando. Es lo que quiere decir. Pero también cantar salmos también significa elogiar, también significa cantar himnos. Las palabras ainos, la palabra psaló, de donde vienen salmos, la palabra eulogía o la palabra unneo, que es de donde viene himnos. Todo esto tiene un significado maravilloso. Alguna vez algunos estudiaron lo que se llama himnología en el Instituto Bíblico con este servidor, pero hay mucho más. Es decir, aún después de todo un curso, cuando uno estudia a profundidad música, yo he estudiado música y alabanza en la iglesia, himnología y alabanza de diferentes ópticas, y uno termina diciendo, la palabra definitivamente es infinita, es interminable, siempre habrá algo nuevo que aprender. En otras palabras, el secreto de alabanza es que más que cantarlo hay que vivirlo, más que hablarlo hay que vivirlo. La expresión alabanza, y en el desafío para este antepenúltimo domingo de esta temporada que vivimos, es que tú y yo no solamente seamos cantores, sino que seamos gente que su alabanza vaya de acuerdo
acuerdo a su conducta, de acuerdo a su testimonio. Porque hay gente que tiene talento para cantar, pero puede cantar y tocar instrumentos o interpretarlos, pero su conducta no va de acuerdo a su canto y a su danza. Amado hermano, basta de tanta hipocresía, basta de tanta máscara, basta de tanta apariencia. Se requiere una realidad genuina donde nosotros podamos decirle al Señor que lo honramos, pero en espíritu y en verdad. ¿Alguien puede alabarlo a Dios esta mañana? Ahora, si hablamos de adoración, estaríamos igual en términos similares. Teníamos que hacer otra profundización. Por eso en esta ocasión quise hacer un paralelo, para por lo menos tener una noción básica de los dos aspectos. La palabra más común para adoración en hebreo es la palabra sachá. Y esa palabra sachá significa inclinarse, postrarse, rendirse, respetar, reverenciar y también humillarse delante de Dios. Otra palabra hebrea para adoración es la palabra con kara, y quiere decir doblarse, encorvarse, postrarse o doblar rodillas. Incluso hay otra palabra, la más famosa realmente, la más común de adoración en el Nuevo Testamento, es la palabra proskuneo. Y esa palabra proskuneo significa hacer reverencia profunda, humillarse, dar máxima reverencia, doblegarse. El término proskuneo literalmente significa besar la mano en señal de máxima reverencia. Era un acto de tributo, de homenaje y de humillación. De ahí es de donde toman el término proskuneo, un acto exclusivo que se hacía solo con un rey. Y amados hermanos, cuando nosotros estamos hablando de proskuneo dirigido al Rey de Reyes, pues definitivamente todo esto se queda corto en comparación de la grandeza y de la majestad de Él. Usted puede inclinarse, usted puede postrarse, rendirse, respetar, reverenciar, humillarse, puede hacer reverencia, usted puede dar alabanza, usted puede doblar rodillas o de pie, levantar sus manos, doblegarse ante Él, inclinar su corazón, y aún así usted se quedaría corto con todo lo que Él es, porque Él es demasiadamente grande, de manera que las palabras se quedan cortas, y por ende no basta con alabanza, se requiere algo más que alabanza, se requiere adoración. La adoración es más allá de palabras, son actos. Otra palabra para adoración es la palabra sebonai. Mateo 15:9 la usa, y la usa así, dice: pues en vano me sebonai, o sea, en vano me honran. Ahí traduce honra como adoración también. Quiere decir hacer reverencia con un fuerte sentimiento y profunda admiración. Y amados hermanos, este nivel de adoración le pertenece exclusivamente a Dios. Pero hay mucha gente que lamentablemente se desvía de la realidad y termina dándole una máxima reverencia, una profunda admiración fuerte a alguien que no lo merece. A veces a su hijo, a veces a su esposo, a veces a un líder, a veces a un famoso, a alguien importante, a alguien amado. Pero no hay nadie que merezca ese nivel de tributo. El diablo también anda peleando por ese nivel de tributo, y es tan escaso que la Biblia dice que hasta Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, necesitamos gente que tenga ese nivel exclusivo para Él. No se puede compartir. No se le puede dar la mitad al mundo y la mitad a Dios, la mitad al diablo y la mitad a Dios, la mitad a las familias. No. Ayer hablaba con alguien por ahí que me llamó por una situación difícil, y yo le puse este ejemplo. Yo le decía: mira, cuando la Biblia dice que al que no aborrece a padre o a alguien familiar cercano, y dice que ama a ese alguien más que a él, no es digno de él. Yo le decía, lo que significa no es que tú tengas que tenerle odio a esa persona, porque de lo contrario te perderías. Tú no puedes ir al cielo lleno de odio contra tu mamá o contra tu padre. Pero lo que sí significa es que tu amor por tu hija, tu esposo, tu madre, tu padre, quien sea el más querido en tu vida, al compararlo con el amor que le tienes a Dios, sea tan grande el amor de Dios que cuando lo comparas parezca como si los aborrecieras a ellos.
Y ese es el gran problema de muchos. Es más, la persona que me llamaba ayer me decía, yo estoy sintiendo que lo que estoy viviendo, que yo, aunque siempre he dicho que amo al Señor y que Él es primero, por lo que estoy sintiendo ahora me estoy dando cuenta que yo estaba poniendo primero a esa persona antes que a Dios. Y lloraba, porque no es fácil el proceso. Pero quiero decirle, amado hermano, que a veces Dios va a tener que tocar con eso que tú amas tanto para demostrar a ver si tú estás dispuesto realmente a darle adoración a Él, y si tú estás verdaderamente rendido en profundo sentimiento de admiración fuerte a Dios y no a alguien o a algo. Porque hay gente que le entrega su adoración a alguien, pero hay gente que le entrega su adoración a algo, a tu plata, a tu dinero, a tus riquezas, a tus empresas. Eso no sirve de nada en comparación del amor que deberías tener a tu Dios. Tu plata y tu oro se van a quedar, pero solo lo que tú hayas hecho en la tierra hacia tu Dios es lo que te va a llevar a una eternidad con Él. Tú y yo necesitamos entender que en la tierra no hay nada. Por eso hasta el amor humano es una vergüenza cuando yo escucho a algunas personas que predican y dicen que el amor de mamá se compara con el amor de Dios. Eso es ridículo. El amor de mamá no tiene ni la más mínima comparación con el amor de Dios. Hasta Isaías dice claramente: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y dice, bueno, aunque olvide ella, porque ella no es perfecta, porque ella está limitada, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El amor de Dios es eterno, es sublime, es incomparable, es inalterable. Así que, amados hermanos, el amor más grande que existe es el amor de Dios. Y lo único que hace que tú puedas tener expresiones correctas es cuando tú estás lleno de ese amor. Y cuando tu amor se puede medir, y ahí es donde vienen las circunstancias muchas veces. Y realmente he hablado con gente de Dios, como el que hablaba ayer, y me decía, ahora estoy sintiendo algo que no sentía, y le he tenido que pedir perdón a Dios, porque siento como que estaba desplazando a Dios por haberle entregado tanta devoción y amor a cierta persona. No importa quién sea esa persona, tu amor a Dios debe ser superior. Porque hay gente que lamentablemente, y ese es el desafío en el que vamos a desarrollar durante los próximos puntos, es precisamente, lamentablemente, le dicen a Dios todo el tiempo que le aman, que Él es bello, que Él es hermoso, que Él es precioso, mandan besitos al cielo, pero su conducta, su comportamiento, su desobediencia, su actitud no demuestra que realmente ama a Dios. Mientras que Dios está dispuesto a hacerlo todo por amor a nosotros, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer ni lo más mínimo por amor a Él. Yo doy gloria a Dios que hoy, a pesar de tremendo día, que amanecimos bien hermoso, encapotado el cielo, nublado, lluvioso, brisa, y aún así hay un gran número de personas aquí en este lugar que están diciendo, yo necesito de Dios, yo amo a Dios. Y yo sé que algunos por salud probablemente no vinieron, pero hay muchos que no vinieron porque hizo frío. Y hay lugares, yo he ido a zonas muy calientes donde dicen, no voy porque hace demasiado calor. Y cuando hace frío, hace demasiado frío. Pero, amados hermanos, llegó la hora de que nosotros entendamos estas dos expresiones. Sí, ser embajador de reino, como nos hablaban ayer en ese poderoso mensaje. Tener esa corona, esa diadema de reino, esa diadema especial de reino, tiene que ver con esa autoridad que Dios nos ha dado. Y algo que nos va a dar autoridad moral en cualquier escenario es cuando aplicamos correctamente las expresiones de un embajador de reino. Porque la alabanza, y aquí vienen los puntos. El primer punto, la alabanza involucra cantos, involucra himnos. Y claro que hay que hacer danza y música con el propósito de glorificar, de ensalzar y bendecir a Dios. La alabanza es fundamental, por eso todo servicio, todo culto tiene
alabanza, tiene cantos, tienes himnos, hay danza, hay música, hay adoración. La Biblia habla de la música de Dios, pero también hay una guerra por la música y Satanás quiere arrebatar esa música, y por eso hay una música tan desviada y tan desvirtuada que ni siquiera los inconversos la aceptan, porque su música se ha pervertido rotundamente. Pero hay un tipo de alabanza que se convierte en un cimiento para entronizar la presencia de Dios. Amado hermano, yo le voy a ser sincero, los peores momentos de mi vida, ya sea en cuanto a ataques espirituales que he vivido, en cuanto a situaciones emocionales o de la iglesia, o económicas, o de salud, o de lo que sea, o problemas o aflicciones, una de las cosas que he notado que tiene un efecto sublime, incluso hoy mismo estaba en una batalla emocional muy fuerte, que cuando empecé a cantar me di cuenta cómo se rompió algo en el ambiente, en mi propia vida, una atmósfera de libertad, porque la alabanza se vuelve un cimiento para entronizar la presencia de Dios en la vida de alguien. Y cuando se entroniza a Él, fuera el miedo, fuera la duda, fuera el temor, fuera la ansiedad, fuera eso, y viene la paz, viene la seguridad, viene la fuerza de parte de Dios. Y me he dado cuenta que si hay algo que el diablo, aunque quiere callar, pero no puede callar, es la verdadera alabanza. Yo les contaba hace unos días cómo cuando estuve en ese proceso que ya varios saben, una de las cosas que venía a mi voz, a mi mente venía una voz que me decía: adora, 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 adora. Y aunque no podía predicar fácilmente, fluir por la situación que sentía, pero cuando empezaba a adorar y a cantar, empezaba a fluir de una manera extraordinaria, porque la alabanza es como un cimiento para entronizar la presencia de Dios. El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y amado hermano, la razón por la cual no debe faltar alabanza ni en los grupos de amistad es porque la alabanza entroniza al Rey de Reyes en ese recinto. Y por eso es que hasta en el grupo de amistad cantamos un coro, un himno, alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque Él debe ser el que habite, Él debe ser el que reina, Él debe ser el que se entroniza en ese lugar. Pero mientras que la alabanza involucra canto, himno, danza y música, la adoración no está ligada al canto o a la música. Permítame explicarlo con una frase que escribí. Con un canto se puede dar adoración a Dios, pero adoración es mucho más que un canto. Se puede alabar sin adorar, pero nunca se puede adorar sin alabar. La adoración es como una construcción ya formada donde Dios habita continuamente. En otras palabras, mientras que la alabanza es el cimiento, la adoración es la construcción hecha, ya terminada. Mientras que la alabanza es parte de la adoración. Hay gente que puede alabar, pero no está realmente adorando, porque la adoración es algo mucho más profundo. Hay gente que canta, hay gente que entona, hay gente que interpreta la música, pero no está adorando, solo está alabando, porque su conducta no va de acuerdo a su canto. Su comportamiento no va de acuerdo a su interpretación. En la alabanza, el enfoque es reconocer lo que Dios hace. Es por ello que en la alabanza reconocemos a Dios, como dice el canto, como merecedor de alabanza. Amados hermanos, y vale la pena reconocer en la alabanza lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hace? Él hace cosas maravillosas, entre otras, Él sana, Él libera, Él rompe las cadenas espirituales, Él trae provisión, Él trae salud, Él trae sanidad, Él trae provisión espiritual, emocional, física. En la alabanza lo que hacemos es reconocer lo que Él hace. Pero en la adoración el enfoque es mucho más profundo, porque es reconocer lo que Él es.
Es por eso que en la adoración reconocemos a Dios no como merecedor, sino como algo más que merecedor, y es como digno de adoración. Porque sí, el merecedor de alabanza aplica cuando Él te sana, cuando Él te libera, cuando Él te hace el milagro económico o el milagro en tu salud, y eso es una alabanza que reconoce, eres merecedor por lo que hiciste, Señor. Pero la adoración es algo superior, porque ya no se enfoca en lo merecedor que Él es, sino en lo digno que Él es. En otras palabras, le está diciendo al Señor: Señor, no me has sanado, todavía no veo el milagro financiero, todavía no veo la respuesta, parece que no voy a poder salir aún de este proceso, todavía tengo dolor. Pero el que sabe que Él es digno de adoración, le va a decir: aunque no me sanes, yo te adoro, aunque no vea el milagro, tú eres bueno, aunque pase lo que pase, tú sigues siendo digno de adoración. ¿Habrá alguien aquí que pueda adorar esta mañana en este lugar? Porque el que sabe que Él es merecedor de alabanza solo espera el momento del milagro para soltar el grito de júbilo y decir: Él me sanó, Él me liberó, Él hizo lo que hizo por mí. Pero el que sabe que Él es digno de adoración hace lo que hizo Job. Aún en el momento más difícil se postró y adoró. No había algo humanamente por qué agradecer, pero él sí sabía que Dios seguía siendo digno, no por lo que hace, sino por lo que Él es. Y Él es eterno, Él es luz, Él es santo, Él es bueno, Él es perfecto, Él sabe lo que hace, Él es el Todopoderoso. La alabanza generalmente es algo colectivo, porque se puede alabar en grupo. La alabanza, hay hasta ministerios y grupos de alabanza, y se puede ensayar y se puede preparar y se puede cantar en un grupo de amistad, 2 o 3 o 10 personas, o un evento mega, miles de personas, y se hace alabanza. La alabanza incluye, la alabanza es colectiva, pero la adoración generalmente es más personal. La adoración es íntima. La adoración es algo que continúa aun cuando el canto termina. El canto se acaba, la conversación termina, el evento termina, la música para, pero el adorador sigue. ¿Por qué? Porque está acondicionado a algo más allá que el canto, algo más allá que el momento. Hay gente que va a salir de aquí después de alabar y va a seguir adorando todo el día, en su trabajo, en todas las áreas de su vida. Porque la adoración tiene que ver con conducta, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con rendición. Aun cuando no suene ningún piano, aun cuando no suene ninguna voz melodiosa, aun cuando no haya música por aquí ni por allí, la adoración es más íntima y más personal. La alabanza, en cuarto lugar, está ligada a la acción de gracias. Es el reconocimiento por aquello que Dios ha hecho. Pero la adoración está ligada a dar a Dios reverencia independientemente de las circunstancias. En otras palabras, no solo cuando Dios hace, sino aún cuando Dios no hace. Ese es el verdadero nivel de la adoración, y ese es el desafío que Dios quiere darte, iglesia, en este tiempo. Yo sé que hay gente que ha entendido esto y ha aprendido a serle fiel a Dios en todo momento, cuando recibe y aún cuando no recibe. Porque cuando Dios hace o no hace, siempre finalmente lo hace por nuestro beneficio. Y lo único que sabemos reconocer es que aunque no entendamos muchas cosas, Él sigue siendo digno de ser adorado, aún independientemente de las circunstancias que vivimos. Y si hay algo que nos va a dar autoridad en esta, como embajadores de reino, es precisamente eso. Si hay algo que hace que uno admire realmente a alguien, no es cuando alaba, sino cuando adora. Porque cuando alaba, sí, llama la atención, y si tienen talentos, hasta uno dice: qué hermoso, qué bendición, wow, qué talento. Pero cuando adora, es algo superior. Voy a ponerle un ejemplo. En Job capítulo 1 versículo 20 se narra el acto de adoración del varón llamado Job, luego de haber recibido 4 terribles noticias. La primera noticia le dice que había perdido sus bueyes.
La segunda noticia le dice que había perdido sus ovejas. La tercera noticia le dice que había perdido sus camellos. Y la cuarta, que había perdido sus hijos. Así que en ese momento él había llegado a un nivel tan terrible que perdió todo. Y esas cuatro cosas tienen que ver con cuatro asuntos por los cuales los que alaban, de ellos se basan para alabar. Pero cuando se le quitan esas cuatro cosas, entonces ¿cómo es que puede alabar? Entonces debe hacer algo diferente, y es subir el nivel y adorar. ¿Por qué? Porque cuando se habla de bueyes en la Biblia se refiere a trabajo. Cuando se habla de ovejas se refiere a ofrenda. Cuando se habla de camellos se refiere a fortuna. Y cuando se habla de hijos se refiere a herencia. Y a Job le decían: Job, has perdido tu trabajo, has perdido tu capacidad de dar ofrenda, has perdido tu fortuna, has perdido hasta tu herencia. Pero cuando él dice: lo perdí todo, pero no he perdido a mi Dios, es decir, perdí mi trabajo, perdí mi ofrenda, perdí mi fortuna, perdí mi herencia, mis bueyes, mis ovejas, mis camellos, mis hijos, pero no he perdido la esperanza en aquel que puede hacer algo más aún después de esta ceniza. Amado hermano, la Biblia dice, y yo me imagino al diablo esperando que él blasfeme, pero en lugar de blasfemar, él adoró. Habrá alguien aquí que esté pasando un momento duro, un momento difícil, una prueba dura. Es el momento mejor para que tú demuestres si alabas o adoras. O tú alabas o tú adoras. Es tu decisión. Si alguien quiere alabar a Dios, hágalo por un momento. Pero si alguien quiere adorarlo, alguien que pueda darle mejores alabanzas. Aleluya. Sí, yo admiro a los que alaban, pero me sorprendo de los que han aprendido a adorar. Aquellos que aunque se perdió su hogar, se perdieron sus hijos, se fue su familia, lo traicionaron, lo abandonaron, lo humillaron, lo menospreciaron, no tiene nada, no tiene herencia, no tiene nada, pero sí sabe algo, y es adorar. Alguien puede adorar aquí en esta hora. Hay victoria en el que sabe adorar. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Habrá alguien que pueda por unos minutos en su situación darle adoración a Dios allí donde está y decirle: Señor, yo sé que mi situación no es la más fácil, no es la más, es una de las más difíciles que estoy viviendo, pero aún así entiendo que tú eres el más grande y eres el único digno de ser adorado. En otras palabras, la adoración se convierte en la más fuerte bofetada contra el enemigo de nuestras almas, porque mientras el diablo con lo que estás viviendo está esperando que blasfemes, está esperando que insultes, está esperando que te descarríes, está esperando que te apartes, pero tú no vas a hacer eso. Al contrario, vas a adorar, vas a adorar, vas a adorar. ¿Alguien puede darle mejor ese aplauso al Rey? Oh, alguien entendió esto esta mañana. Si tú estás pasando el peor momento de tu vida, es la mejor oportunidad para demostrar si tú eres de los que alaban o de los que adoran. Y note esto: la alabanza involucra el cuerpo y el alma. Ojo con esto: la alabanza involucra el cuerpo y el alma. El Salmo 84:2 dice: anhela mi alma. Ahí están sus emociones, ahí está en su intelecto, ahí está su voluntad. Usted puede alabar con sus emociones, con su capacidad de intelecto, de recordar los beneficios, con su voluntad. Pero dice: y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Pero luego dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pero hay un nivel más profundo en la adoración, y es que la adoración involucra el espíritu.
Por eso Juan 4:23 al 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, o sea, los embajadores del reino, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En otras palabras, mientras que alguien que alaba puede involucrar su cuerpo, puede involucrar su alma, tú debes llegar al nivel de involucrar tu espíritu en tu adoración. Tu espíritu es lo que te conecta con la eternidad, te conecta con Dios, te da intuición, capacidad de entender lo que es sobrenatural, el más allá. Es la capacidad de reconocer que no todo es material, es lo que te lleva a ver las cosas desde una perspectiva espiritual. La alabanza en su máximo nivel es llamada sacrificio de alabanza, y se hace continuamente y proviene de labios que confiesan su nombre. Es decir, la alabanza está relacionada íntimamente con la expresión verbal, o con las palabras, o con la invocación de su nombre, pero también nos acerca hacia la adoración, o sea, hacia los hechos. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aleluya. Oiga esto: si el sacrificio de alabanza es valioso, ¿cómo será el nivel de la adoración? Porque el sacrificio de alabanza es cuando tu cuerpo, recuerda, tú incluyes tu cuerpo y tu alma en alabanza. Y cuando tu cuerpo está cansado o adolorido o enfermo, o cuando tu alma está afligida, o tú tienes una situación difícil, y aún en ese momento tú puedes extender más allá del canto y puedes alabar, a eso se le llama sacrificio de alabanza. En otras palabras, tú puedes honrar a tu Dios aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu adversidad, aún en medio de tu dificultad. Yo sé que aquí hay gente que es embajadora del reino, que está pasando momentos de aflicción, pero tú puedes hacer esta mañana un sacrificio de alabanza. Conozco gente que le falta una mano, un brazo, pero buscan algún elemento y no pueden aplaudir, pero aunque sea con algún elemento golpean para hacer como si estuviesen aplaudiendo. Pero cuando alguien entiende esto, va a adorar y alabar a Dios aún en sus momentos más difíciles. Y muchos de los que están aquí, o todos, al menos donde sé, todos tenemos todo nuestro cuerpo completo, y tú puedes darle sacrificio de alabanza a pesar de que tú estás cansado. Aquí hay ancianos, pero también hay jóvenes, hay personas de diferentes edades con situaciones físicas, pero aún así están aquí haciendo un sacrificio de alabanza para Dios. ¿Cuántos dan alabanzas a Dios? Aleluya. Pero la adoración es algo que va más allá de las palabras, porque finalmente aún el sacrificio de alabanza está ligado a los labios, a las palabras, mientras que la adoración es una actitud, es un estilo de vida que honra y que agrada a Dios. La adoración está ligada con la intercesión. Por eso en Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La oración y la intercesión en el Espíritu. Dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por eso es que cuando alguien adora, mientras que la alabanza te hace hablar aún con lágrimas,
Por eso, mientras que la alabanza te lleva al quebrantamiento y tú puedes dar palabras en medio de tu dolor de alabanza, cuando tú subes al nivel de adoración, ya no hablas en tu lenguaje natural, sino que empiezas a hablar en los gemidos indecibles del Espíritu. Y es allí, alguien me decía: pastor, he notado que cuando uno habla en lenguas con autoridad es diferente a cuando uno habla en lenguas en quebrantamiento. Y es evidente, porque el quebrantamiento en lenguas es para tu sanidad interior, pero el hablar en lenguas con autoridad es para ministrar en autoridad en el escenario donde estás. Y tú debes aprender a tocar el corazón de Dios con ese quebrantamiento, y que cuando tú te quebrantes, en lugar de estar quejándote, aún tu alabanza y tu lengua pueda ser tocada por Dios al punto de llevarte al nivel de la adoración en el Espíritu, donde tú puedas hablar en lenguas aun cuando no haya música de fondo. Porque hay personas que esperan poner la música específica. Alguien decía: vamos a orar, póngame una musiquita apropiada para orar. Porque ese es el primer nivel, es el nivel terrenal. Pero cuando alguien ha llegado al nivel de adoración, con música o sin música, con ambiente o sin ambiente, hay atmósfera que lo lleva a la adoración. Y ese es el llamado esta mañana. Sí, yo mismo he podido notar, cuando mi vida espiritual entra solo, baja al nivel de la alabanza solamente, entonces me cuesta entrar en la presencia del Señor. Pero cuando puedo subir al nivel de la adoración, yo no necesito ni siquiera que hayan dicho: pasen o hagan esto, aquello. No, tú fluyes en la presencia del Señor. ¿Cuántos han experimentado eso? Y no hay nada más hermoso que eso, donde tú puedes sentarte, donde tú puedes con tus ojos abiertos hablar en otras lenguas y estar quebrantado. Hay gente que dice: no, yo si no lo cierro no puedo hablar. Sino, es porque necesitas ir más allá, más profundo en Dios. Y yo sé que en esta mañana alguien va a entrar en ese nivel de adoración que esté ligada con una intercesión, no en tu lenguaje natural, sino en el lenguaje del Espíritu. Número 7. La alabanza es un mandamiento, no una imposición, pero sí una orden divina. Incluso lo que no respira debe alabar a Dios, por el solo hecho de ser creación de Dios, porque la alabanza le pertenece a Dios. En el Salmo 148 vemos cómo aún lo que no tiene respiración debe estar involucrado en la alabanza. Pero si aún lo que no respira debe estar involucrado en alabanza, nieve, granizo, vapor y todo lo que tiene que ver con la creación, cuánto más cuando el Salmo 156 dice: todo lo que respira alabe a Jehová. Y este es el llamado esta mañana. Vamos a incluirnos todos en esto. Dice: alabad a Jehová, el Salmo 148, 1 al 14. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso leyes, ley que no será quebrantada. Más adelante dice: los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Y aquí estamos todos, los jóvenes y también las doncellas. Habrá jóvenes y doncellas aquí en esta mañana que lo puedan alabar. Dice: los ancianos y también los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo ahí cercano. Aleluya. En otras palabras, mientras que la alabanza es un mandamiento, y aunque no es una imposición, todos estamos involucrados
es una orden divina. La adoración va más allá, porque debe ser un sentir. Es un acto que nace de un corazón contrito y humillado ante Dios. La adoración es algo que Dios busca. Y como lo decía, son tan escasos los adoradores que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, que lo hagan de corazón, lo hagan voluntariamente, pero lo hagan de una manera coherente, que todo en su vida vaya de acuerdo a su adoración. Finalmente, punto 8, la alabanza tiende a darse en un sitio específico, aunque debe ser continua. Por eso el Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. También dice el Salmo 104: entrad por sus puertas, oiga bien, siempre dice por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Luego en 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo. Ahí habla de alabanza. ¿Qué es lo que está diciendo en los versículos y qué es lo que quiero destacar? Que cuando se habla de alabanza, se habla de sus puertas, de sus atrios, de la reunión. Se habla de un lugar específico donde nos congregamos para dar alabanza. Pero cuando se habla de adoración, la adoración no está limitada a un tiempo, ni a un lugar, ni tampoco a un rito, ni a una casa específica, ni a un templo en particular. Porque la Biblia dice en Juan 4:20 al 21: nuestros padres adoraron en este monte, le dijeron la samaritana a Jesús, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ese es el desafío, que tú salgas de aquí y siga siendo un adorador. No solo uno que alaba, sino uno que adora. En conclusión, fuimos diseñados para adorar y para alabar a Dios. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y ese es el honor más grande que tenemos nosotros aquí en este día. Ser diseñados para adorarlo. Por eso tenemos palmas, y con las palmas ese sonido, y por eso tenemos voz y podemos cantar, o podemos levantar la voz y podemos expresar palabras. Esto es parte de nuestro diseño. Dios nos diseñó para esto. Pero la alabanza y la adoración genuinas no solo atraen la presencia de Dios y la manifestación de su poder, sino que cuando alguien alaba y adora, va a poder aprender a experimentar grandes victorias en su vida. Ya escuchábamos de Pablo y de Silas cómo Dios manifestó de liberación en medio de la alabanza y la adoración. Vemos de Josafat cuando él tuvo una victoria en medio de su alabanza y adoración. Todo adorador contemporáneo puede provocar una manifestación gloriosa de Dios en su vida y en su contorno. Solo se necesita un adorador para hacer la gloria de Dios en una casa, en una vida, en una familia. Yo sé que en el mundo de las tinieblas un solo brujo puede hacer descender a Satanás o hacer traer las tinieblas, pero aquí en esta hora los embajadores del reino, uno solo puede hacer que se manifieste la gloria de Dios aquí. Habrá alguno de estos aquí que puesto en pie empiece a hacer que la presencia de Dios descienda sobre su vida. Oh. Oh, aleluya. Oye esto, no puedes adorar correctamente si no conoces a quien adoras. Adoración es sinónimo de intimidad, es sinónimo de conocer, es sinónimo de tener cercanía, de tener relación íntima con el que adoras. Y en este caso, cuando tú adoras a Dios, no es solo una alabanza alejada, no solo son unos cuantos coros y ya, es algo que tiene que ver con una intimidad profunda. Juan
24 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Habrá alguien aquí en esta mañana que sabe a quién está adorando. Habrá alguien aquí en esta mañana que sabe quién es Jesús. Habrá alguien en esta mañana que sabe quién es su Padre. Si sabes eso, este es el momento de entrar en adoración y atraer su gloria a tu vida. Oh, tanto la alabanza como la adoración son expresiones de un embajador del reino que tiene una identidad definida, tan valiosas que el diablo está dispuesto a pagar lo que sea o hacer lo que sea con tal de robar tu alabanza, con tal de robar tu adoración. Pero hoy declaro que el único que merece mi alabanza, el único que merece mi adoración es Jesucristo. El diablo te quiere callar, el diablo te quiere desviar, pero tú vas aquí a alabar, tú vas aquí a adorar a quien debes alabar, a quien debes adorar. Alguien puede darle gloria en esta mañana al Rey. Oh, la Biblia dice en Mateo 4, 8 al 11: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y esa oferta sigue vigente para todo aquel que está diseñado para alabar y adorar. El ser humano está creado para eso, solo que tiene dos opciones: o alaba y adora a Dios, o alaba y adora cualquier cosa, incluido el mismo diablo. Pero yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que tú hoy haces un compromiso humilde, sincero, voluntario delante del Señor, y le dices: yo quiero aprender a entender las palabras que voy a oír. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Porque cuando alguien declara quién es el único digno de ser adorado, también se pueden manifestar los que saben a quién se le adora, los ángeles del Señor. Así que, amada iglesia, en esta mañana vamos a orar y vamos a hacer que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Un adorador, una adoradora, uno que sabe dar sacrificio de alabanza, que empiece esta mañana a decirle a Él: yo reconozco mi necesidad de ti, yo reconozco mi necesidad de tu gracia, yo reconozco mi necesidad de tu presencia. Hoy me humillo delante de ti, Señor. Hemos hablado esta palabra, anhelo que sea una revelación específica para alguien. Se requiere algo más que gente cantando, se requiere algo más que gente que sabe hacer algo de culto. Se necesita gente que sabe tocar el corazón de Dios con sus gemidos indecibles. Alguien que esté pasando un momento difícil, suéltate en este momento en la presencia del Señor y dile: Señor, yo reconozco que tú sigues siendo digno de ser adorado. Me duele mi cuerpo, tal vez me duele mi alma. Estoy pasando una situación que yo no puedo comprender. Yo no entiendo lo que está pasando, pero hoy entiendo que tú sigues siendo digno de ser adorado. Y si hay algo que, además de ser una bofetada para las tinieblas, se convierte en un acto de amor para Dios, algo que demuestra que realmente lo amas, es cuando tú sabes adorarlo en tu momento de mayor dificultad, en tu momento de mayor dolor, en tu momento de mayor debilidad. Allí tú puedes demostrarle quién es primero en tu vida, quién es primero en tu vida.
Uramai Shamaya Babashika Taralamaya Bashika Manda Ramaseya Akaya Rimosenda Raramaya Rimosaya. Yo declaro en esta mañana que si alguien está pasando el peor momento de su vida, esta es la mejor oportunidad para demostrar de qué está hecho. Y quiero declararte una vez más, tú estás diseñado, tú estás hecho para ser un adorador. No eres un blasfemo, no eres una blasfema, eres un adorador, eres una adoradora. Así que aquí donde estás, alguien que pueda darle una mejor alabanza, una mejor adoración al Padre en esta mañana. Aquí de rodillas o allí de pie donde tú estás, suelta ese aplauso delante de Él y haz que descienda hoy sobre tu vida esa gracia sublime, esa gracia sanadora. Y Tarama Kanda Rabashita la Bahaya y Catarama Sanda. Alguien ahí en el medio, ahí atrás, aquí adelante, aquí en este altar. Alguien que atraiga la gloria del que está siendo adorado aquí. Es Cristo. Oh. Shataramahaya. Siento que la presencia de Dios está descendiendo y te tengo una buena noticia. Cuando tú sabes alabar, cuando tú sabes adorar, cuando tú sabes tocar su trono, algo sucede especial. Y es que cuando alguien alaba, lo hace porque Él es merecedor por lo que Él hace y ha hecho y hará. Pero cuando alguien reconoce que Él es digno de adoración, entonces Dios dice: no me buscas por lo de los milagros, no me buscas por lo de las sanidades, no me buscas por lo de la provisión, pero quiero decirte, hay en mi mano provisión, hay en mi mano milagros, hay en mi mano sanidades, y esas son soltadas también para los adoradores. Así que allí donde tú estás, dale ese mejor aplauso al Rey de la Gloria y juntos vamos a adorarlo por un momento. Vamos, eso es, vamos, adora a tu Padre. Vamos, el diablo te quiere ver blasfemando, insultando. Tú no vas a hacer eso, tú vas a dar gloria, tú vas a dar alabanza, tú vas a dar adoración.